¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias, como siempre, por acompañarnos en el Heraldo Televisión. Les doy la bienvenida a esta mesa de análisis y debate político que usted conoce muy bien para hablar siempre de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy vamos a hablar concretamente de la exsecretaria de Desarrollo Social y extitular, además, de la SEDATU, Rosario Robles, quien actualmente está siendo investigada por las autoridades. Mañana, además, le recuerdo, la exfuncionaria tendrá su primera audiencia ante un juez en el Reclusorio Sur. Por eso yo los invito a que se queden con nosotros para analizar este tema, para platicar cuáles son las aristas y además cuáles son las implicaciones que tiene esta acusación. Soy Maximiliano Espejel. Bienvenidos. Comenzamos. El mes de abril de 2013, cuando Rosario Robles ostentaba la Secretaría de Desarrollo Social, el Partido Acción Nacional denunció que en el estado de Veracruz los programas de combate a la pobreza eran utilizados con fines electorales. Que nazca de ustedes, que ustedes se comprometan a llevar a las personas que necesitan atención y que al regresarles la atención médica ustedes hagan el seguimiento promoviendo a nuestros candidatos. Esta expensa vale 200 pesos, ¿no? Por decir una cantidad. Le va a costar 50 pesos. Puta, a ver cuántos son. Tantos. Dale. Tantos, dale. Las grabaciones de servidores públicos desataron un intenso debate político. Los funcionarios fueron despedidos. Y de encontrar actitudes delictivas, se aplique la ley. Nosotros en eso no tenemos ningún problema. Las críticas continuaron en contra del programa llamado Cruzada Nacional contra la Pobreza, que inició en 2013. Rosario, no te preocupes. Hay que aguantar porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa la política y las elecciones. El apoyo presidencial desató aún más críticas. En 2017, una investigación periodística llamada La Estafa Maestra exhibió un desvío de recursos sin precedentes. La investigación revelaba un sistema que involucraba a 128 empresas fantasma, a través de las cuales se desviaron más de 400 millones de dólares a 11 dependencias del Estado, 8 universidades públicas, empresas privadas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles de gobierno. Las investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República y de la Secretaría de la Función Pública no arrojaron ninguna acusación directa a Rosario Robles. Solo fueron señalados 16 servidores públicos con cargos en Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, con firmas de convenios por 3.258 millones de pesos con universidades. El 31 de octubre de 2018, Rosario Robles compareció ante la Cámara de Diputados. Yo quisiera, de veras, una sola línea, ya no una prueba, una sola línea de la Auditoría Superior de la Federación en donde se diga que fueron Sedesol y Sedatu los que contrataron empresas fantasmas. Una sola línea. En unas horas, Rosario Robles comparecerá ante un juez federal del Reclusorio Sur para responder por la acusación de asociación delictuosa. Bien, y para platicar entonces de este tema, hoy nos acompaña aquí en el estudio de El Heraldo Televisión Héctor Escalante, columnista del Heraldo Media Group. Muchas gracias y bienvenido, Héctor. ¿Cómo estás? Hola, Max. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y también nos acompaña, tengo el gusto de saludar al doctor José Antonio Crespo. Él es analista político y también especialista en este tipo de temas. Doctor, muchas gracias y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, por un lado, se le está acusando a Rosario Robles de un ejercicio indebido del servicio público, pero por otro, ella está diciendo que es presa de un linchamiento mediático. ¿Cuál es su lectura? ¿Qué podemos pensar a partir de estas declaraciones y de esta situación, doctor? No, pues siempre, evidentemente, cuando alguien es acusado de corrupción, pues siempre se va a defender y va a tratar de demostrar que no, a decir que no. Eso lo hemos visto varias veces. Y por otro lado, los medios entonces se enfocan en ella, o se enfocan en esta persona y hablan al respecto y dicen y exigen muchas veces grupos de la sociedad civil o los propios medios o analistas, es decir, que se haga justicia, que se aplique la ley. ¿Quién tiene la razón? Pues si se le puede demostrar que haya corrupción, pues van a tener la razón quienes están diciendo que hay corrupción de por medio y que entonces se aplique la ley. Si no se demostrara, porque también hemos visto casos en los que de pronto no se demuestra o está flojo o no se puede involucrar a la persona en una cuestión de corrupción, entonces ella dice, no, pues a ver, yo me voy a defender
y ha hecho sus aclaraciones y le mandó una carta al presidente de la Suprema Corte diciendo, oigan, no, pues aquí me están afectando indebidamente, se está afectando el debido proceso, etcétera. Entonces, ella puede decir es linchamiento mediático siempre y cuando de verdad no tenga nada que vincularla con este acto de corrupción. Pero fíjate que yo pienso que los medios y los comentaristas y observadores tendríamos que enfocar este caso en particular no sobre de ella nada más, porque fue una red de corrupción ahí. Ella puede estar involucrada desde luego, que se haga la investigación y si es culpable que se demuestre fehacientemente y que no se viole el debido proceso, porque entonces abre la puerta a que quien sí pueda haber sido culpable se sale, ya lo hemos visto, sí, porque no aplicaste el debido proceso. Entonces, que se respete el debido proceso y que se demuestre lo que haya que demostrar. Y si es culpable, pues que se aplique la ley, porque evidentemente un combate a la corrupción no va a ser eficaz si no se aplica la ley a quienes hayan de veras incurrido en corrupción, sea del nivel que sea. Pero no es solamente ella. Es decir, aquí sabemos que muchas dependencias estuvieron vinculadas, involucradas. Entonces, por enfocarnos en ella, no perdamos decir, oye, puede haber otros responsables. Al margen de si ella directamente participó o no, yo no tengo elementos para saber si sí o si no, simplemente digo que se investigue hasta el fondo. Claro. Y se deslinden las responsabilidades, como se dice. Oigan, pero no es nada más ella, ¿eh? Ahí hay muchísimos otros funcionarios de distinto nivel, de altos niveles, que estuvieron involucrados en esto. Porque aquí, en esto de la estafa maestra, fue una red de corrupción que involucra a varias secretarías, no solamente a la que presidió Rosario Robles. Totalmente. ¿Por qué se le está acusando entonces nada más en este momento a Rosario Robles? ¿Por qué se le señala solamente a ella, Héctor? Pues parece que justamente la parte fundamental de esta investigación que es la estafa maestra, bueno, pues sí tiene como cabeza, aunque evidentemente no es la única secretaría ni dependencia involucrada. Por ahí se mencionaba a Pemex, a Educación, a distintas dependencias, bueno, pero parece que todo sale a partir de Sedesol. Yo coincido con el doctor Crespo, creo que habrá que pensar, pues si ella es la principal responsable, evidentemente, bueno, pues su nombre toma mayor fuerza porque es la titular de la dependencia que más recursos desvió en esta investigación y como titular, bueno, pues al fin es la principal responsable de ello. Pero yo sí quiero subrayar también que este ejemplo nos puede servir sobre todo para ver el modus operandi que se da en esta investigación, pero que sabíamos que se podía dar en otras. O sea, esta manera de triangular recursos en donde además se utilizan a instituciones públicas como las universidades. A mí me parece increíble que las universidades públicas, algunas pues importantes como la Universidad Autónoma del Estado de México, pero otras cuyo nombre ni siquiera podemos registrar porque son hechas simplemente para poder triangular recursos. Creo que lo que tendríamos que estar hablando... Que no tenían ni siquiera la infraestructura adecuada con esas licitaciones. Son universidades que sirven para asesorar a Pemex, por ejemplo, en cuestiones de aguas profundas. Universidades que no tienen ni infraestructura, ni personal, ni académicos especializados. Creo que lo que tendríamos que enfocarnos, ahí coincido con el doctor Crespo, es justamente en ver este tipo de corrupción y de cómo se hace. Punto y aparte, bueno, creo que ella está siendo cuestionada e investigada pues porque era la cabeza de la Secretaría donde se desvió muchísimo dinero, $400 millones. Entonces, creo que el responsable de una secretaría, pues sin duda tendría que haber enterado al menos de que algo no estaba sucediendo bien. En ese sentido, pues ella es la principal responsable. Uno asume los cargos y cuando el responsable y el titular es una persona, pues tiene que responder por ello. Eso no quiere decir que no se investigue abajo también, ¿no? Claro. Y a los lados, abajo y a los lados, ¿no? En esta triangulación. Pero sí, antes de analizar esta metodología de cómo se hizo este desvío de recursos, doctor, y en el debido proceso, ¿cuál considera usted que tendría que ser la estrategia judicial y penal, estrategia adecuada para que sí se lleve a un debido proceso y que se pueda proceder, valga la redundancia, a esta acusación? Mira, no tengo el conocimiento específico de decir cuál es la estrategia, cuáles son las estrategias. Es simplemente que se hagan las cosas como se deben de hacer de acuerdo a la propia ley. Es decir, que no se esté, por ejemplo, asumiendo en ciertos casos presunción de culpabilidad sin haberse demostrado previamente. Que no se adelanten los procesos, porque muchas veces hemos visto que a veces bajo un proceso de investigación se empieza a dar a los medios parte de esa investigación antes de que esté concluida y ahí puede afectar efectivamente y ellos pueden decir, oigan, es que aquí se me está violando mi asunción de presunción de inocencia o me están afectando tales y cuales derechos o se está contaminando el procedimiento sobre los jueces. En fin, hay muchas etapas en las cuales si tú te pasas por encima el procedimiento como debe de ser,
porque puede afectar indebidamente justamente a quien está siendo investigado, pues entonces los abogados, sabemos que hay muy buenos abogados, ¿no? Dicen, oiga, no, espérenme tal y tal y tal y tal y tal. Y entonces siendo culpable, pueden salir libres. Claro. Lo hemos visto cuántas veces. Entonces, por eso digo, no solamente porque es una cuestión de respeto al debido proceso y de respeto a los derechos incluso del indiciado, sino que si violas el debido proceso, incluso si hay elementos para pensar que es culpable esa persona, sale libre. Por eso es tan importante a final de cuentas, porque son dos elementos: que no salga libre quien sí pueda ser culpable y que no violes los derechos de quien a lo mejor no es culpable. Totalmente. Y violes, digamos, su presunción de inocencia. Doctor Héctor, tenemos en la línea telefónica a Agustín Basabe, él es exdirigente nacional del PRD, está tomándonos la llamada para platicar y también participar en este análisis. Muy buenas noches, Agustín, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, saludos a todos. Muchas gracias. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto de esta situación y sobre todo por qué se amparó Rosario Robles si no existía una orden de aprehensión en su contra en ese momento? Bueno, lo primero que diría es que no me queda claro qué tanto estas investigaciones y concretamente esta de la que ustedes están hablando están siendo avaladas puntualmente, minuciosamente por el presidente López Obrador, y qué tanto está actuando con la porción, digamos, de autonomía que tiene el fiscal general de la República, Gertz Manero. Sí. Porque en ciertos momentos parece que el fiscal está siendo independiente, está haciendo cosas, digamos, sin consultarlas, algunas de ellas al menos, para bien, por cierto. Yo creo que lo que está haciendo Gertz es bueno, es positivo para el país. Es más, tengo la impresión de que él está empujando una agenda diferente a la del presidente, en el sentido de que el propio López Obrador ha dicho muchas veces que él no quiere ir hacia atrás, que no quiere hacer una cacería de brujas, que no quiere perder el tiempo, que quiere ver hacia adelante, etcétera. En fin, la famosa amnistía. Y pareciera que Gertz no está de acuerdo con eso. Digo, todo esto es conjetura, pero mi impresión es que hay un cierto desfase entre lo que quiere y de alguna manera autoriza el presidente y lo que está haciendo la Fiscalía. No tengo ninguna información privilegiada, simplemente lo supongo, porque tampoco puede uno pensar, pese a que legalmente haya independencia en la Fiscalía, pues que con una persona como Andrés Manuel López Obrador se pueden tomar demasiadas libertades. Todos sabemos que es un hombre que concentra el poder en sí mismo, que tiene un buen grado de autoritarismo y que pues es difícil que su gobierno se hagan cosas sin que él se entere o sin que él dé el visto bueno. Sin embargo, insisto, en el caso de la FGR, de la Fiscalía General de la República, a veces me da esa impresión. Y en el caso concreto de Robles, no sé qué tanto está siendo palomeado, digámoslo coloquialmente, y qué tanto está haciendo la propia Fiscalía casi por inercia y a lo mejor por voluntad propia. No lo sé. Por eso, y digo todo esto porque para mí es muy importante y es muy relevante, porque si al final de cuentas resulta que el presidente no quiere que se profundice, que se avance, que se castigue a estas personas, va a haber problemas. Es decir, difícilmente se va a poder hacer, porque la voluntad política del presidente de la República en México sigue siendo fundamental, y más en este sexenio. Y si en cambio el presidente sí quiere que se haga, o lo convencieron de que en este caso tiene que hacerse, etcétera, pues creo que sí se va a llegar a las últimas consecuencias. Pero a ver, entonces lo que nos está explicando Agustín es que el fiscal no tiene autonomía en este caso, que todo lo que vaya a hacer y vaya a ejercer en contra de Rosario Robles tiene pues mano directa del presidente de México. No, decía hace un momento que no me queda claro
hasta dónde está llegando la autonomía de la Fiscalía. Pero tendría que ser autónoma, ¿no? O sea, ¿cuál es entonces la posición? Pero, a ver, teóricamente es autónoma, legalmente es autónoma, pero estamos hablando de teoría o de realidad. De las dos. O sea, bueno, pues sí, por eso estoy haciendo estas preguntas, me estoy haciendo a mí mismo y se las estoy haciendo a ustedes, estas preguntas, porque sí hay un grado de autonomía en la praxis. Yo lo dije hace rato, yo veo o me imagino o supongo con la información que tengo a la mano, que no es más que la que leo en los medios, que está ejerciendo la autonomía hasta cierto punto. Ese punto, ¿dónde está? ¿Hasta dónde va a llegar? Es lo que no sé. Eso es lo que no sé. Porque tampoco soy ingenuo y tampoco creo que el presidente de México se puede quedar callado, cruzado los brazos, o que si él está en contra de algo se pueda hacer. Porque la fuerza que tiene el presidente de México, sea quien sea, es muy grande. Y la fuerza que tiene este presidente de México, que llegó con tantos votos, con tanta legitimidad y que sigue teniendo una altísima popularidad, es aún mayor. Pero a ver, Rosario, no, pero Lozoya sí, Collado sí, Duarte también. Rosario, entonces, ¿está exenta de esta situación de persecución o de enjuiciamiento? No lo sé, me estoy haciendo. Las mismas preguntas que acabas de hacer son las que yo me hago. ¿Quiénes sí, quiénes no? Pero ¿por qué unos sí y por qué otros no, doctor? ¿Por qué hay esa diferencia en cuanto a señalamientos y enjuiciamientos de estas? A ver, si fuera ese el caso, porque eso es una hipótesis, ¿no?, que está manejando Agustín, que hay que considerar desde luego. No tenemos los elementos para saber realmente cuál es la posición del presidente, qué tanta autonomía está ejerciendo el fiscal. Ahora, ojalá que sea autónomo realmente. Pero legalmente tendría que ser autónoma, ¿no? Sí, pero sabemos que de pronto la ley puede ir en un sentido y la práctica en otro sentido. O sea, ¿qué tanto realmente un presidente no le puede decir al fiscal, sí, oye, no, aquí no te metas, no, oye, párale, oye, vete para allá, oye, vete para allá? Así ha sido hasta ahora, por eso se quiere construir mayor autonomía institucional, en eso estamos. Pero, como hipótesis, decir, no sabemos si Gertz está actuando por su lado, sin el visto bueno del presidente, es lo que está considerando Agustín como una posibilidad. ¿Por qué? Porque puede ser el caso de que los presidentes, lo hemos visto, ojalá no se diera otra vez en este gobierno, pero usan selectivamente la justicia para fines políticos, no solamente para la aplicación de la ley, o por ejemplo contra adversarios políticos. Pero entonces, ¿no sería ese un acto de corrupción, pregunto yo? ¿Es alteración? Pues claro que, no es corrupción directa, pero sí es alteración, digamos, del espíritu de la ley. Es un sinónimo se puede decir, de corrupción. Entonces, y además, yo creo que lo que también supongo que Agustín comparte es que cuando el presidente quiere confrontar a algo o a alguien, lo hace de manera directa, y lo vimos con el caso de Lozoya. Cuando es alguien que trae en la cabeza y desde su óptica hubo corrupción que se tiene que compartir todas las mañaneras de manera frontal, lo hace. Y sí llama la atención, un poco lo que dices de manera selectiva, ¿no?, que en el caso de Rosario Robles ha sido muy cuidadoso, por así decirlo. Incluso particularizando en ella, ha dicho que justamente no quiere chivos expiatorios, ¿no? Cuando hace algún tiempo ya se hablaba del tema de la estafa maestra en su caso. Entonces, sin duda, no es lo ideal que los presidentes justamente se involucren en la independencia de la Fiscalía, pero sí me llama la atención que el presidente ha sido selectivo también en sus villanos de este inicio de gobierno. Está claro que Lozoya no es un personaje el cual le agrada al presidente, porque ha sido sumamente directo con lo que se ha hecho en Pemex, al menos, a lo mejor no mencionarlo, pero cuando el presidente quiere, podría estar hablando de Sedesol durante 2 semanas. De Sedesol, cuando era la titular Rosario Robles, y ahorita sí llama la atención, y ahí comparto la idea. No queda muy claro, evidentemente, si la autonomía o si va a tener toda la fuerza esta investigación o si solamente la están utilizando para algo. Pero pues volvemos a esta discusión del presidencialismo, en donde pues se mete y no se mete, pero claro que este presidente también lo hace. Pero a ver, saliendo de hipótesis, tratando de salir de hipótesis, Agustín, sí, adelante. ¿Me permites aclarar 2 cosas? Sí. A ver, una, yo a lo personal lo he escrito y lo he declarado hasta la saciedad en mis artículos, en mis entrevistas. Creo que este gobierno debería ir con todo y hasta las últimas consecuencias para investigar y llevar a la justicia al expresidente Peña Nieto y a todo su grupo que participó en actos de corrupción. Y que es un grave error del presidente López Obrador esta idea de la amnistía.
porque la impunidad es la que cataliza la corrupción. La impunidad es una parte, es un componente de la corrupción, pero es el componente que la impulsa y que la potencia. Y mientras no se rompe el pacto de impunidad, en el cual el presidente entrante protege al presidente saliente y no lo mete a la cárcel, aun cuando haya pruebas de que merezca estar ahí, mientras no se rompa ese pacto de impunidad, el mensaje que se está enviando es no se preocupen, tranquilos, no pasa nada. Los corruptos, grandes corruptos del gobierno anterior, hoy no tienen miedo. Yo por lo menos así lo veo. Entonces, esa es la primera aclaración. La segunda es que, en mi opinión, por supuesto que la Fiscalía General de la República debería de ejercer su autonomía a cabalidad y hacer lo que debe hacer, como lo hacen fiscalías de otros países en el mundo, sobre todo los países del primer mundo. Yo he tenido el privilegio de vivir en 3 de ellos y vi en 2 casos concretos cómo se manejaban por verdadera cuerda separada al Ejecutivo. Ojalá que así sea en México. Pero una vez dichas estas 2 aclaraciones de lo que yo creo que debe ser, pues vuelvo otra vez a la realidad y a la suspicacia a la que tenemos derecho y casi ya estamos obligados los mexicanos, porque hemos visto muchas cosas, sabemos cómo funciona el sistema político mexicano, sabemos que todavía vivimos en un presidencialismo casi discrecional, o por lo menos en una gran medida un presidencialismo mínimo, y eso no se puede soslayar. Entonces, por eso digo que no me queda claro hasta dónde va a ejercer el fiscal su autonomía, o hasta dónde va a poder ejercerla. Correcto. Hasta dónde lo va a poder hacer. Yo creo que está haciendo un muy buen trabajo Hertz, es la impresión que tengo de lejos. Creo que tiene la voluntad de ir tras de estos pillos, pero hasta dónde va a poder ir solo y con su autonomía no me queda claro. Bueno, pues ya veremos. Agustín, muchísimas gracias por tomar la llamada. Buenas noches. Agustín Basabe, exdirigente nacional del Partido Revolucionario Democrático. ¿Qué opinas? Buenas noches, saludos a todos, saludos al auditorio. Muchas gracias, Agustín. ¿Qué opinas acerca de estas hipótesis que sí son difíciles de confrontar o de establecer sobre esta posibilidad? Sí, lo que pasa es que como no tenemos la información privilegiada de adentro, entonces hacemos inferencias de lo que vamos viendo desde afuera y tratamos de atar cabos precisamente para interpretar y saber qué es lo que está pasando, por lo menos como hipótesis. Porque, por ejemplo, sí es cierto, o sea, sí ha hecho cosas indebidas López Obrador en cuanto a cumplimiento de la ley y combatir en serio la corrupción, desde haber ofrecido, desde la campaña, amnistía, ¿no? Ofreció amnistía al gobierno saliente e incluso lo decía varias veces para que no sientan que se les cae el mundo encima. Era un trueque. Ustedes déjenme llegar y yo les ofrezco que no los voy a tocar, por lo menos a un nivel más alto. Así lo dijo. Ahí está escrito en su libro, incluso del 2016, que se llama La Salida. Está ahí. Es la primera vez que yo vi que está ofreciéndoles amnistía. Que discrepa con las promesas de campaña que dijo que sí iba a juzgar a Enrique Peña Nieto y también aparte de su gabinete. Pues, pero era un discurso que como muy frecuentemente, por un lado decía, no los voy a tocar. Pues es un doble discurso. Y a veces dice, sí, vamos a combatir con toda la corrupción y la vamos a erradicar, se acaba la impunidad. Oigan, pero ustedes no se preocupen, ¿eh? Y luego por eso viene el decir, vamos de aquí para adelante, no hay que ver hacia atrás. Entonces, ahí habría que decir, oiga, usted no puede ofrecer amnistías. Si hay corrupción, por eso la importancia de una fiscalía autónoma, que yo no hice ningún compromiso, yo voy a perseguir donde encuentre corrupción. Entonces, el presidente no puede ofrecer amnistías en ese sentido. Es decir, y a una amnistía legal sí, pero un perdón de antemano, como también lo hizo Fox a final de cuentas. Y te puede dar las razones, no, pues es que se puede generar ingobernabilidad, es que hay que ver hacia adelante, no hacia atrás. No, señor, usted podrá pensar lo que sea, pero si quieres hacer un Estado de Derecho, tienes que perseguir a quien incurrió en corrupción y castigarlo, sea quien sea. Entonces, si hubo, y ahí estamos también un poco en la especulación, porque si hubo pacto de impunidad entre Peña Nieto y López Obrador, que muchos suponen que sí lo hubo, porque lo ofreció López Obrador. Entonces, pues, yo no toco a Peña Nieto no dice nada, de los expresidentes todos salen y opinan y dicen y critican, Peña Nieto calladito, y le facilitó el tránsito al poder y le dejó todo preparado.
suponemos que fue parte de este pacto. Entonces ahí lo que uno pregunta es, ¿quiénes están incluidos en el pacto? Porque a lo mejor no todos. Rosario Robles, pues probablemente no. Lozoya desde luego que no, eso es muy claro. Pero Luis Videgaray, si es que tuviera algo que perseguírsele, y otros funcionarios de alto nivel. A lo mejor Peña Nieto, a lo mejor digo porque pues, lo estamos infiriendo, dice, ok, el pacto de impunidad incluye a estos, pero los demás tú puedes perseguir a quien sea. ¿Qué opinas, Héctor? Pues es que justamente en pues idea de que estamos infiriendo una serie de cosas por lo que vemos ahora y por lo que se dijo en el pasado. Creo que es correcto cuando el presidente justamente habla a distintos escenarios, ¿no? A distintos públicos. Por un lado, promete que se va a enjuiciar no solo a los expresidentes, que se va a combatir la corrupción de manera profunda. Y por otro lado vemos, pues ahora justamente en este pues ya inicio, en este primer año de gobierno, que prácticamente no se ha tocado a nadie de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Y creo que aquí coincidimos en esta mesa, y bueno, lo decía Agustín por teléfono, que todos estamos a favor de que se combata la corrupción, pero sobre todo de que haya culpables, porque justamente el Estado de Derecho es lo que impide o una de las partes que impide que el país avance. En la medida en que sigamos teniendo información periodística, en este caso, en donde podemos intuir que hubo una serie de cosas de corrupción, una serie de, digamos, de elementos que infieren en una corrupción muy grande, y no pase nada, pues va a seguir pasando. Vaya, ¿cuál es el incentivo para que el nuevo gobierno, aunque el presidente diga que a partir del 1 de diciembre toda la gente del nuevo gobierno es completamente honesta? Bueno, pues no hay ningún incentivo. Podrían seguir ocurriendo cosas. A ver, pensemos mal entonces. ¿Qué tal si el incentivo, y haciendo un poco de historia con administraciones anteriores, con la detención de Raúl Salinas, La Quina, etcétera, no es una coincidencia? ¿Es una coincidencia o una estrategia el hecho de que estas personas estén señaladas, sobre todo cuando la administración de López Obrador en este momento está siendo juzgada en materia económica por muchísimos medios, que no vamos bien? Para distraer un poco eso, ¿no tendríamos que pensar como una teoría de conspiración que esto viene a propósito, que es una estrategia? Esa es una posibilidad, desde luego. Lo vimos en los gobiernos anteriores, ¿no? Yo tengo problemas o hubo corrupción en el gobierno anterior y entonces para demostrar mi compromiso de combate a la corrupción, agarro a uno o dos, ¿sí? Y que además casi siempre eran adversarios del presidente en turno. Exacto. Habían estado en confrontación o lo que fuera. Entonces agarro a uno y con eso cumplo y después otra vez no vuelvo a hacer nada. O necesito legitimidad porque tengo un problema. Fue el caso de Zedillo, por ejemplo, entró con un grave problema económico, pues alguien cercano a la familia presidencial. Claro. No porque no tuviera cosas que perseguirle, sino que habiendo muchos otros que sí tenían, a ellos no los toca. Así ha sido el esquema y hemos visto que no funcionó, porque la corrupción ha seguido. Si se quiere combatir en serio la corrupción y terminar con la impunidad, tienes que ir en serio y no selectivamente. Y aquí la sospecha otra vez decir, va sobre Rosario Robles, ¿no será también paso de facturas de las enemistades que hubo en su momento y que todos conocemos? Y entonces decir, bueno, váyanse con Rosario Robles, al fin que ahí yo traigo una cuenta pendiente con ella. Pero a los demás no hay que tocarlos. Entonces así no vamos a avanzar, vamos a seguir en el mismo esquema, estamos suponiendo, no sabemos qué va a pasar si de veras, por ejemplo, si llega hasta Peña Nieto, yo también coincido, si Peña Nieto, como muchos podemos suponer, sin demostrar, pero hasta ahora, que se involucró en muchos de estos actos de corrupción, Odebrecht, a lo mejor estafa maestra. La planta de fertilizantes. Sí, ¿no? Pues hay muchas cosas que se vaya sobre Peña Nieto. Pues son 3 señalamientos para Peña Nieto: Odebrecht, la planta de fertilizantes y en este caso la estafa maestra. Por supuesto, si hay cosas que Peña Nieto tenga ahí, que se persiga, porque si no, no vamos a avanzar y no va a haber Estado de Derecho y no se va a combatir seriamente y eficazmente la corrupción. Entonces, tú quieres dar un viraje, López Obrador quiere dar un viraje para ahora sí combatir en serio la corrupción como nunca se ha hecho, no puedes seguir con las mismas estrategias de siempre, de antes, selectivas, nada más uno que otro, borrón y cuenta nueva. Eso fue lo que hizo Fox. ¿Cuál fue el resultado? La corrupción continuó. Claro. Tiene que cambiarlo y hacerlo en serio. Y llegar, fíjate nada más con esto, tenemos una asignatura pendiente, así como para el 2000 teníamos la asignatura pendiente de la democracia, de la alternancia. Nunca habíamos tenido en nuestra historia una alternancia pacífica, nunca. Ya lo habíamos visto con muchos países de América Latina, pero nosotros no. Ahora nuestra asignatura pendiente es llamar a cuentas a un expresidente, no inventarle cosas, no estoy diciendo eso. Y si hubiera cosas que perseguirle a Calderón y a Fox, también nada, sí. ¿Cómo que una consulta? No, señor, la ley no se consulta. Pero bueno. Si hay cosas
que perseguirles a los expresidentes, que se aplique la ley. Así es, pero es lo que nos está haciendo y las consultas que son fuera de la ley es lo que se está estipulando. Hay todavía mucho que platicar. Vamos a seguir hablando de este tema de Rosario Robles, el caso Rosario Robles y la estafa maestra. Hacemos una pausa y continuamos en este análisis y debate político aquí en el Heraldo Televisión. Volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate político en el Heraldo Televisión. Estamos platicando acerca del caso de la estafa maestra, el caso de Rosario Robles, y estamos platicando con Héctor Escalante y con José Antonio Crespo. Muchas gracias nuevamente y bienvenidos. Vamos a escuchar, si les parece bien, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de que no va a haber consignas sobre este caso y regresamos para seguir debatiendo. Nada de consigna para afectar a nadie. Los procesos que están en curso los está atendiendo la Fiscalía. Como ya el proceso está iniciado, se tiene que concluir. Yo sigo pensando lo mismo, que los responsables de la tragedia nacional son los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado. Nada más que ya no puedo llamarles como les decía antes. ¿Y qué era lo que sucedía? Se simulaba, se exponía archivos expiatorios. Bueno, él no lo hace, yo sí lo hago. Les decía, la mafia del poder, para todos es muy claro que así es como los catalogaba, e inclusive catalogaba a Rosario Robles como parte de este clan. ¿Por qué ahora entonces se deslinda y por qué le da esas concesiones, Héctor? Pues es que justamente lo que decíamos, el presidente le gusta pues tener distintas posiciones en distintos escenarios en distintos días. Sí, insisto, llama mucho la atención por qué no personaliza como sí personaliza en otros casos, pero vale la pena pues regresar al origen y creo que la discusión se tiene que centrar en el combate a la corrupción y que él prometió justamente combatir a la corrupción. Y si en este caso hay una investigación periodística profunda acerca de cómo se dio corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social, que sí encabezaba Rosario Robles, pues que se investigue, pero que se investigue bien. Creo que igual no le corresponde al presidente justamente para hacer independiente a la Fiscalía el decir o no, pero bien vale la pena que en la mesa se ponga la investigación acerca de lo que pasó con la estafa maestra. Y como decía el doctor Rodríguez, pues bueno, si es Rosario Robles la culpable o no, eso ya se verá, pero pues finalmente ella era la responsable y la titular de una dependencia que de verdad pues nos debería de asombrar. Creo que justamente como hemos estado empapados de corrupción durante tantos años y durante tantos sexenios, podría parecer que no nos asombra nada, pero la manera en cómo estaban actuando al final del sexenio anterior, bueno, debería de ser el punto inicial para investigar a todo lo que pasaba el sexenio anterior, empezando sí por el presidente Peña Nieto, pero si en este caso lo que tenemos en la mesa es Cedesol y Rosario Robles, bueno, pues que se investigue y que sea frontal el combate a la corrupción. No puede dar estos bandados el presidente de unas cosas sí y unas no. Pero a ver, viéndolo con un poco de humor, doctor, porque esto es irrisorio, es verdaderamente sarcástico. Si viéramos a Andrés Manuel López Obrador en campaña señalando este caso, si en su momento fuera, sería otra postura, como la que tuvo en el momento de que señaló también y que criticó el crecimiento del 0.8 en la administración anterior. Ahora aplaude el crecimiento apenas del 0.1. ¿Por qué entonces ahora no tiene esa congruencia política que tuvo, si se le puede decir, cuando pues tuvo esos procesos de candidato, cuando estuvo en campaña durante tantos años? Es que son señales encontradas. Esto que acabamos de ver, que lo dijo hace unos días, yo estoy de acuerdo con él, en eso estoy absolutamente de acuerdo. Está avalando, digamos, lo que he estado diciendo, decir, vamos a combatir en serio, que se llegue hasta arriba, nada de que nos quedamos con uno u otro, que era la quina, y él le dice eran chivos expiatorios. Me imagino que no en el sentido de que fueran inocentes, sino decir, solo agarro a un culpable de los 20 que habría que llamar a cuentas y desde luego no llego hasta arriba. En este caso los de hasta arriba son los expresidentes. Entonces él está diciendo, no hay que quedarnos nada más con el chivo expiatorio, hay que irnos hasta arriba. Pues estamos de acuerdo, pero de ahí a que lo haga, de ahí a que de veras ocurra eso, pues entonces vamos a esperar que sí. O sea, él en el discurso está diciendo justamente lo que sí habría que hacer, pero contradiciendo entonces la oferta que hizo de borrón y cuenta nueva. ¿Cuál es el verdadero López Obrador? El que acabamos de oír,
que dice hay que combatirlo a fondo y no nada más quedarnos con simulación, dijo. Sí, porque lo que hubo era mucha simulación. Agarro uno solo y a los demás los dejo libres. Y luego los saco, en fin. ¿Es un chivo expiatorio entonces? No. Rosario Robles. No en el sentido de que sea necesariamente inocente, sino que si se queda, por eso decía yo, hay que ver todo el conjunto de este grupo de corrupción, de esta red de corrupción. Si se declarara culpable y se lo demostraran y fuera a la cárcel Rosario Robles, y ahí quedara la estafa maestra y dijeran, atendimos la estafa maestra, sería un chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque la están usando para limpiar a todos los demás, para dejar libres a todos los demás. Es en ese sentido que está López Obrador diciendo que ya no se vale. Eso es lo que acabamos de oír. Ya no se vale nada más simular que son 1 o 2 chivos expiatorios para dejar a todos los demás libres y no llegar hasta donde hay que llegar, hasta arriba. Ojalá cumpla lo que está diciendo. Claro, entonces tendremos que estar hablando de 10 personas más por lo menos, no nada más Rosario Robles. Es que, bueno, todos sabemos que venimos de un sexenio sumamente lleno de corrupción, ¿no? No solo es esta dependencia de Sol, sin duda. Creo que coincide y pues a lo mejor no está tan bien que se personalice, o es lo que intenta decir, ¿no? Rosario Robles con la carta que manda el presidente ministro de la Suprema Corte, pero pues finalmente es lo que salió, además no por investigaciones, digamos, de gobierno, ¿no? Sino por una serie de investigaciones periodísticas, pero sí, en efecto, creo que se tendría que investigar a todo el gobierno, empezando por el presidente. Curiosamente, ahora que hablábamos del expresidente Enrique Peña Nieto, pues a lo mejor en esa amnistía que asumimos que se pudo haber dado entre el ahora presidente y el expresidente, pues a lo mejor ahora sale su nombre, pero no por el gobierno de López Obrador, sino por lo que pudiera decir Lozoya en un video que dicen que va a hablar, ¿no? En donde posiblemente sí mencione al expresidente Peña Nieto, pero volvemos a lo mismo, esta justicia selectiva, en donde solamente se escoge a algún villano para poder presumirlo y después guardarlo. Pero insisto, creo que no debemos de revolver todos los escenarios. Ahorita tenemos uno en la mesa, bueno, pues que se llegue a las consecuencias que se tienen que llegar. Eso no impide para que justamente se tengan que investigar otras dependencias que desde luego se tienen que investigar. Todos sabemos que lo que se vivió el sexenio anterior en corrupción fue dramático. Y lo sabía el presidente y por eso lo decía en campaña. Hoy parece increíble que aún 8 meses de gobierno pues no haya una investigación seria con nadie, cuando justamente prometió atacar a la corrupción, ¿no? Ahora, vuelve a salir el caso y el nombre de Carlos Ahumada, relacionado nuevamente con Rosario Robles en otras instancias, concretamente en este. ¿Es un foco también distractor? ¿Cómo podemos tomar entonces la aparición de estos personajes nuevamente, doctor? Si hay elementos, si la Fiscalía tiene elementos para decir, mira, en este asunto de la estafa maestra volvió a aparecer Carlos Ahumada, porque vinculó esto, hizo esta triangulación, metió dinero, sacó dinero, por la amistad que hubo y que sabemos que hubo entre Rosario Robles y Carlos Ahumada, pues habría que decirlo. Y Andrés Manuel López Obrador, porque en ese momento él era el jefe de gobierno. Sí, pero en realidad él más bien como que cortó esas triangulaciones y de ahí salió todo el pleito de los videos y todo esto. Pero las cortó a partir del escándalo de los videos y de las ligas y todo eso con René Bejarano. Creo que desde antes, y por eso precisamente Carlos Ahumada estaba... Sí. ¿No salió a partir de ese escándalo del video que ya cortó relaciones? Lo que pasa es que él mismo estaba cortando y eso es lo que lo molestó a Carlos Ahumada. Y por eso Carlos Ahumada asistió con algunos políticos para decir, oigan, yo tengo estos elementos para pegarle a López Obrador. López Obrador no le quería pagar, a lo mejor con razón, las triangulaciones que estaba recibiendo Carlos Ahumada. Entonces, no es que López Obrador hubiera estado metido en esas triangulaciones. A lo mejor él sabía que René Bejarano estaba metido, no lo sabemos. René Bejarano dejó entrever en algún momento decir, él sabe más, él sabe, ¿no? Como diciendo, no estaba totalmente ajeno a estas triangulaciones. Pero el hecho es de que si de veras Ahumada está vinculado también con este asunto, y ahí tienen, no sé, las pruebas, pues entonces habría que decirlo, claro. Decir, oigan, ¿qué creen? También Carlos Ahumada estaba metido en esta corruptela, junto con Rosario Robles, Emilio Cebadúa, el oficial mayor de la Sedesol en ese momento, y cuyas cuentas ya fueron congeladas también. Bueno, quien haya estado metido y se le compruebe, pues adelante. Si Carlos Ahumada también está en eso, pues adelante. A ver, regresando al tema de Hertz Manero y del trabajo que está haciendo en la Fiscalía General, recuerdan que en el momento de campaña Andrés Manuel dijo que tenía que la selección de este fiscal no podía ser un fiscal carnal como había sido históricamente en nuestro país. ¿Consideras que entonces la designación de Hertz Manero sí es carnal con
lo que estamos viendo reflejado en este caso? No, desde luego que no. A ver, independientemente del profesionalismo no que tenga Alejandro Gertz Manero como fiscal, pues pasó exactamente lo mismo que había pasado con todos los expresidentes. Se puso al fiscal que quería el presidente. Entonces sí es un fiscal Pues carnal. desde luego que sí, o sea, las cosas como son. Es su fiscal carnal y el fiscal que él quiso es el que está ahora en la fiscalía. Eso no tiene nada que ver, yo desconozco si sea un fiscal íntegro y que trate de ser independiente, posiblemente sí lo sea. Pero volvemos a este doble discurso que se dio en campaña, en donde iba a haber un combate a la corrupción desde arriba, y ahorita vemos que no se está dando desde arriba, al menos ahí parece una amnistía muy clara en donde no se toca al expresidente o a nadie de un grupo muy selecto. Y por otro lado, también vimos en campaña un discurso en donde tendría que haber un fiscal autónomo, y no hay un fiscal autónomo porque es el fiscal que quiso el presidente. Entonces, a mí sí pues me parece muy complicado que en campaña se dijeron muchas cosas que no se están cumpliendo, y sí me causa mucho conflicto que se está haciendo mucho de lo que se estaba haciendo antes, simplemente desde otras posiciones, ahora con otro presidente que dijo que iba a ser distinto, y de alguna manera muchas cosas no han cambiado. Creo que también ahí es donde tendremos que tener un punto de atención, porque en el fondo lo que no se está combatiendo es justamente la corrupción que todos sabemos que sucedió en sexenios anteriores. Y en particular el pasado. Y en particular no porque no hubiera habido corrupción en los gobiernos panistas. Es que en verdad el tema es bien interesante, y nuestro tema de fondo de la estafa maestra, eso se replicaba en muchas dependencias. La manera de cómo triangulaban, de cómo utilizaban a las instituciones públicas, es increíble. En cualquier otro país estarían asombrados de cómo triangulaban el dinero. Y a mí en particular no puedo creer que un titular no sepa en dónde se estaba yendo el dinero. Hablo de Sedesol y de de las otras dependencias involucradas. Entonces creo que lo que no debemos de perder de mira es la manera de cómo operaban. No, es que sí sabe. Lo que no se le puede comprobar es lo contrario. Porque Sí. sabe, ella dio. Si se benefició directamente por o supuesto. no, justamente en eso tendrán las verificaciones. Y me llama un poco la atención lo que decía el doctor. Sí es cierto, pues el problema es que filtran cosas, entonces medio empezamos a construir una historia porque filtran lo que quieren filtrar, pero en el fondo no sabemos por dónde va la investigación real y qué es lo que se está haciendo. Entonces justamente es esta justicia que ha sido de siempre. Cuando empiezan a soltar algunas cosas es para personificar la justicia otra vez, para hacerla selectiva, pero realmente no sabemos de fondo qué es lo que está haciendo justamente la Fiscalía y la investigación. Así es, entonces son mensajes encontrados. Fíjate, pongo ahorita otro ejemplo. El del caso Zafiro que está siguiendo el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, en relación también con desvío de fondos, ¿no?, de Hacienda que iba para educación y que se utilizó para las campañas del PRI en el 2016. Sí. Entonces llega Corral al gobierno y empieza a sacar ese asunto y sale de Morena, y hay colpoleros que decir, esos son cajas chinas de Corral, ahí no hay ningún asunto. Al contrario, están haciendo una persecución sin ningún fundamento, sin ningún elemento, es un preso político. ¿Se va a combatir la corrupción en serio o no? Claro que hay elementos probatorios, que incluso ese caso, el caso de Zafiro puede llegar también hasta arriba. Se amparó frente a la Suprema Corte Enrique Peña Nieto sobre ese caso también, porque podía tocar a Videgaray y de ahí también a Peña Nieto. Entonces hay un montón de indicios de corrupción eventual, de desvío de fondos, etcétera, pero sale Morena a cuestionar a Javier Corral y a decir que está cometiendo, digamos, una injusticia en ese caso. Entonces, a ver, ¿vamos a combatir la corrupción en serio? ¿Sí o no? ¿Se quiere erradicar la corrupción? Porque la oferta de López Obrador no es nada más combatir la corrupción. Todos los presidentes lo han dicho, algunos han dicho, miren, ya combatir la corrupción, está La Quina, o está Díaz Serrano, o está Raúl Salinas. O sea, Raúl Salinas. No, él dijo, vamos a erradicar la corrupción a fondo. ¿Así se va a erradicar la corrupción? Vamos a ver, yo no estoy diciendo que no va a ocurrir, estamos empezando, ¿no? Vamos a ver de veras hasta dónde llega esto. Pero las señales muchas veces no son las congruentes. El decir, yo no quiero juzgar a los expresidentes porque nos vamos a meter en una situación complicada, pues metámonos en una situación complicada si lo que queremos es un Estado de Derecho. Pero al presidente, sabemos, no le gusta meterse en camisa de 11 varas, no le gusta ensuciarse tanto las manos. Pues sobre todo no le gusta cuando no quiere. O sea, justamente ese es el tema, que él en su discurso fue muy frontal contra la corrupción. Y además, aquí también hay que ponerlo claridad, mucha gente votó por él por ello, porque justamente se sintieron desencantados absolutamente con todo lo que ha pasado en gobiernos anteriores, con gobiernos del PRI y del PAN.
Él vende ese discurso y tenía o tiene todavía, pues está en gobierno, pero tiene la gran oportunidad de justamente combatir la corrupción, pero no estamos viendo nada distinto. Está siendo selectivo, no se mete en camisa de once varas cuando no quiere, porque cuando quiere es muy frontal, insisto. El presidente no tiene un control remoto en donde de pronto se calle por magia. Justamente el presidente sabe cuando quiere ser frontal y cuando no. Lo que creo que debemos también de discutir es eso, que no está haciendo nada diferente. El presidente prometió y tenía la gran oportunidad de comenzar a investigar actos de corrupción del sexenio anterior, sobre todo, que fue sumamente escandaloso, y no lo está haciendo. Y justamente estamos intuyendo que a lo mejor lo hizo por una serie de pactos, porque nos parece increíble a la gente que hace análisis que con todo lo que se sabía, incluido este tipo de investigaciones, no haya una sola persona, no solo en la cárcel, realmente con un proceso real, porque ahorita Rosario Robles realmente no tiene una acusación formal. No tiene una orden de aprehensión, pero se amparó. Sí se amparó justamente como para saber si había una orden de aprehensión, ¿no? Ya se dieron cuenta que no la hay. Y no puede ser que durante 8 meses no haya una investigación real con todo lo que vimos que sucedía en la sección anterior. Y creo que ahí el presidente se está equivocando. Si quiere realmente y si su compromiso era combatir a la corrupción, es la gran oportunidad de hacerlo. Y si no lo va a hacer, pues va a ser uno de los grandes fracasos de su gobierno. ¿Tiene caducidad esta acusación? Vamos a ver, no lo sé jurídicamente qué procede en términos de los tiempos, etcétera. Sabemos que hay caducidades, que hay delitos que quedan extemporáneos después, ¿no? Pero fíjate, otro caso de cosas que sí está haciendo igual que antes. El caso de Carlos Lomelín, el superdelegado en Jalisco. Sale una investigación de mexicanos contra la corrupción, que lo señalan, empieza a haber elementos. No dice nada López Obrador, no dice nada el gobierno. Cuando ya está manifiesto ahí, dice, renuncia del cargo. Qué bueno. ¿Ahí va a quedar? ¿Se va a quedar en la mera renuncia? Así se está quedando hasta el momento. Bueno, entonces es lo mismo que antes. Sí. Es decir, cuando ya son de mi gobierno y ya las cosas no las puedo ocultar, entonces, oye, renúnciale, ya ni modo, ya no hubo. ¿Y ya? Es decir, no continúa la investigación, no va a haber una consecuencia legal, va a ser solamente la renuncia. Pues como le hacía el PRI. ¿Y así se va a combatir la corrupción en serio y se va a erradicar? No. Pero a ver, entonces, como medios de comunicación, como analistas, como sociedad, ¿cómo tendríamos que exigirle al gobierno que sí rinda cuentas sobre este asunto? Pues yo creo que seguir insistiendo. ¿Cuál es la metodología para hacerlo? Cada uno insistiendo, desde lo platicaba hace rato un poco, desde los textos que puedas escribir, desde los programas como este que te invitan a hablar acerca de análisis político, pero seguir insistiendo, creo que también... Pero se hace, pero es muy fácil tener oídos sordos. Se hace todos los días. Sin duda, pero creo que vale la pena seguirlo intentando. Yo creo que vale la pena estar presionando al presidente. Por eso, ¿hasta cuándo? O sea, saber si tiene caducidad, ¿hasta cuándo podemos seguir intentando poner el dedo en esta llaga? Justamente justamente no hay caducidad. Creo que los tres que estamos en esta mesa hasta el último día en donde podamos escribir o opinar acerca de algo que nos parece que se tenga que investigar, lo vamos a seguir haciendo. Sí, entiendo un poco el tema de que es desesperante. A mí sí me causa mucho conflicto que un presidente en el que había tanta esperanza, por así decirlo, y no solo de los que votaron o no por él, sino de que las cosas se hicieran diferente, sí me llama mucho la atención cómo se va desmoronando, ya olvídate de políticas de gobierno, pero en temas tan particulares como algo tan simple como sí combatir a quien realmente hizo un acto indebido en el sexenio anterior, y vemos que pues están muy tranquilos en Europa o en algún otro lado. Hay un pacto, y entonces las cosas, como dice el doctor, se están haciendo exactamente igual que antes. A mí sí me causa... pues mucho pesar un poco, como tú dices, a lo mejor en esta idea de hasta cuándo vamos a poder insistir en eso. Pues sí, hasta el momento no hay nada, desde el tema del análisis político, que me haga, que haya un indicio que diga las cosas están haciendo diferentes. Se está haciendo exactamente lo mismo ahora con los amigos de Morena, ¿no? Sí, con sus aliados, sus gentes cercanas, o este pacto de impunidad. A ver, ¿desde cuándo hemos estado diciendo muchos y organizaciones cívicas que se tiene que romper el pacto de impunidad, que también continuó con Fox? Ahí había otra posibilidad de cambio de régimen, de profundizar en la democracia, en esa parte pendiente de combate a la corrupción. Fox ofreció también en su campaña combatir la corrupción a fondo. Nunca mencionó a Zedillo, pero sí mencionaba a Salinas, por ejemplo. Entonces, probablemente hubo un pacto de impunidad con Zedillo. Conmigo no te metas, ok, pero persigue a otros. Y no lo hizo tampoco. Al final de cuentas, eso se tradujo en otro pacto de impunidad con el PRI. Y yo lo critiqué mucho. Yo voté por Fox y lo apoyé, pero en el momento en que dijo borrón y cuenta nueva, pues ¿qué pasó? No estás cumpliendo con lo que ofreciste, porque eso va a permitir que se continúe la corrupción. Luego, entre Calderón y Fox, me imagino que hubo pacto de impunidad. No te metas con la familia de Marta Sagún, cuando habían elementos
que posiblemente nos hubieran llevado, digamos, ahí a una responsabilidad. Y que quedó impune. Pacto de impunidad. Entre Calderón y Peña Nieto también. Ahora, otro pacto de impunidad otra vez, entonces ¿dónde está la diferencia? Pacto de impunidad con Peña, pero cuando a veces me dicen, oye, te estás inventando, demuestra el pacto de impunidad, pues el que lo ofreció fue López Obrador, desde el libro este que les digo, claro, de que escribió en 2016. Ahí está la oferta de pacto de impunidad. Si hemos hablado muchos de un posible pacto de impunidad es porque él lo ofreció. Y probablemente Peña Nieto, cuando ya vio que su candidato no levantaba y que ya se había peleado con Anaya, y Anaya lo estaba amenazando de que lo iba a llamar a cuentas, pues mejor me voy con López Obrador, que me está ofreciendo ese pacto de impunidad. Entonces suponemos que lo hay. ¿Lo va a respetar o no López Obrador? Pues ojalá que no. Es decir, ojalá que no, ojalá que de veras diga, señores, ni modo. Aquí hay estas evidencias de corrupción y vamos a llamarlo a cuentas, porque si no, no se va a romper nunca la impunidad y vamos a seguir como siempre. A ver, tratemos de buscar, pues, sé que es muy difícil el meollo de estos asuntos. Estos pactos, estos acuerdos de impunidad podrían ser una estrategia política rumbo al 2021. O sea, te estoy pensando en todas las posibilidades que pueda existir para encontrar la razón sobre estos pactos, estos acuerdos políticos. Pues el primer pacto, si es que se da, que todos intuimos que da, justamente es para la gobernabilidad. Realmente lo vimos desde que el presidente solicitaba las reuniones en donde él quería. Él en algún momento dijo, no voy a ir a Los Pinos siendo presidente electo, y las reuniones no se dan en Los Pinos, se dan en Palacio Nacional de manera inusual. Vaya, justamente se empieza a construir este pacto entre ellos y pues sin duda, a lo mejor no de manera formal, pero claro que va encaminado a perpetuarse un poco, a tener mayor gobernabilidad. Ese pacto, digamos, de no agresión entre el PRI y Morena, que me queda muy claro que se dio al menos en la transición y se ha dado al menos ahora en los primeros meses porque justamente no se lleva a cuentas a prácticamente nadie del gobierno de Peña Nieto, pues lo que le da al presidente es una parte de gobernabilidad en su gestión ahora. De cara a la elección intermedia habría que ver, pero por lo menos hoy en los primeros meses de gobierno, pues el presidente claramente está contento con ese pacto entre el gobierno anterior y este. Vámonos un poco más lejos. ¿Existiría la posibilidad de un acuerdo también bajo la mesa con los Estados Unidos? Lo pregunto porque allá en los Estados Unidos se está investigando por la venta de esta planta de fertilizantes a Enrique Peña Nieto y a Videgaray. Allá están siendo investigados y posiblemente allá sean juzgados. ¿Por qué en Estados Unidos sí y no acá? Bueno, pues lamentablemente muchos de los casos de corrupción que se han atendido en México vienen de Estados Unidos. Es decir, de pronto ellos sacan información y ya no te queda más remedio que decir, a ver, vamos a ver de qué se trata. Por ejemplo, el que fue un procurador de Nayarit, ¿no? Y de pronto salió la información de Estados Unidos, aquí nadie se había hecho nada, es más, a lo mejor ni siquiera sabían. Entonces, bueno, esa es una presión, ni modo. Qué lástima que a veces la presión tenga que venir de afuera, pero cuando ellos tienen la información y la sacan, y lo de mismo pronto sucedió con el una exgobernador de Quintana Roo, con César Duarte. Exactamente, entonces cuando ejercen una presión y de pronto a nuestro gobierno no le queda más remedio que atender ese asunto. Qué lástima que tenga que venir desde afuera. El chiste es que desarrollemos nosotros las instituciones lo suficientemente fuertes y autónomas para que ya de verdad se haga, pero por motu propio, no que nos tenga que estar diciendo los norteamericanos, oye, aquí tengo evidencia de tal y tal y tal y tal, y te tienes que ir sobre de él. No, pues que lo hagamos nosotros mismos. Si no, no va a cambiar las cosas significativamente. Fíjate que una de las causas de la gran votación que tuvo López Obrador fue el hartazgo por la corrupción. Nos habíamos tardado como sociedad exigir eso y que tuviera una consecuencia política porque habíamos sido demasiado consecuentes durante mucho tiempo. Ahora se nos acabó la paciencia, qué bueno, y entonces votamos por López Obrador, los que nos hayan votado, pero como país me refiero, mayoritariamente por la corrupción, por la inseguridad, por la economía, el poco crecimiento, pero una de las causas fundamentales fue el hartazgo y el enojo por la corrupción. Bueno, pues que se hagan las cosas como deben de hacerse, no a medias. Claro, y tendremos que ver entonces a partir de la comparecencia de Rosario Robles qué es lo que viene, si en verdad, si realmente hay un proceso judicial, cómo se va a llevar a cabo, como dice el doctor, si se va a llevar a cabo bajo los procesos adecuados, bien, para que no solamente salga o esté implicada Rosario Robles, sino todos los que tuvieron que ver, que son decenas de personas en la estafa maestra. Muchísimas gracias, Héctor Escalante, por haber estado con nosotros en esta mesa de análisis. Gracias, José Antonio Crespo, un placer, doctor, tenerlo en esta mesa de análisis. Con mucho gusto. Tendremos que volvernos a sentar también con otros personajes para saber qué es lo que va a pasar a partir de la comparecencia de Rosario Robles. Y muchas gracias sobre todo también a ustedes por habernos escuchado, por seguirnos viendo. Lo invito para que siga en la señal del Heraldo Televisión.